Ahí sí. Buenos días, chiquillos y chiquillas de tercer año medio, a su encuentro virtual de aprendizaje. Hoy día nos quedan hartas cositas que tratar relacionados al mismo tema, así que espero se encuentren súper bien en sus casas, chiquillos, todos y todas. Espero que también esta clase puedan participar un poquito más que las clases anteriores, así que espero que vayamos interactuando en el chat o también abriendo los micrófonos. ¿Miss? Bien, muy buenos días chiquillos, esperando estén muy bien, ¿cierto? Como dice el mister, que igual, ¿cierto? Participen un poquito más y, ¿cierto? Que tengan un muy buen día, ¿cierto? En esta clase y en las que vienen eso después. Muy bien. Recordemos un poquito entonces las reglas que tenemos, que ustedes ya las tienen internalizadas. Nuestro encuentro está dirigido a ustedes, por lo mismo es importante que ustedes también se identifiquen con su nombre y su apellido, como lo hemos venido recalcando todas las veces, para que no tengamos infiltrados, ni tampoco vaya a haber otras personas invitadas a la clase que no sean los estudiantes de tercer año medio de nuestro establecimiento. Importante ser puntual, tal como también lo han estado realizando, que silencien su micrófono y su cámara, lo mismo que ya también han realizado bastante bien. Y aquí yo creo que tenemos que reforzar un poquito el prepararse para aprender. El tema de tener, por ejemplo, un cuaderno de apuntes o una libreta para ir anotando ciertos contenidos, ciertos conceptos que pueden ser clave. Recordemos que el que anota aprende dos veces. Un video lo pueden ver todas las veces que quieran, pero si ustedes dejan registro en un material de ustedes, pueden reforzar por otra vía también. Posteriormente, usar el chat para lo necesario y finalmente anotar las dudas, ya que siempre al final de la clase se deja un tiempito para que ustedes las puedan resolver. ¿Miss? Bien, el día de hoy, ¿cierto? Nuestro objetivo a trabajar, ¿cierto? Es analizar críticamente los textos de diversos géneros discursivos, no literarios, orales, escritos y audiovisuales, considerando ¿qué es lo que vamos a considerar? La selección y la veracidad de la información. ¿Qué quiere decir esto? Que es la confiabilidad de las fuentes de información. ¿Qué actividades vamos a realizar durante la clase, ¿cierto? O el encuentro virtual? Explicación en base a una proyección y complementada, ¿cierto? Con un video. Hay una actividad, ¿cierto? Proyectada de aplicación individual también. Una revisión y retroalimentación de la actividad, lo que vamos a realizar el día de hoy. Ya. Pero antes de eso, ¿cierto? Vamos a recordar un poco qué fue lo que estuvimos trabajando en el encuentro pasado de aprendizaje. ¿Qué fue lo que vimos en el encuentro pasado? Por el chat, si alguien se recuerda, que me pueda colaborar, ya que tengo un poco de amnesia, se me olvidó un poco lo que trabajamos, ¿cierto? En el encuentro pasado. ¿Qué fue lo que trabajamos? Géneros discursivos. Muy bien, Camilo Silva. Excelente, ¿cierto? Vimos los géneros discursivos. Además también de ver los géneros discursivos, ¿qué fue lo que trabajamos netamente, ¿cierto? En los géneros discursivos. Sus clasificaciones. Muy bien, Katina, ¿cierto? ¿Katina? Sí. Muy bien, Katina. Excelente. Vimos la clasificación que teníamos, ¿cierto? De los textos. ¿Y cuáles eran estas clasificaciones? Los artículos Ya, por ejemplo, ¿qué a otros la más también política. vimos? Ya, muy bien, los legislativos, ¿cierto? Muy bien, Isabela, excelente. ¿Qué otros más? Se podía clasificar en simples y en complejos. Ya, muy bien, ¿cierto, Katina? Excelente, ¿cierto? Además de existir cierta clasificación del texto, como señalaba Isabela, que tenemos ciertos legislativos, también tenemos periodístico y científico, por dar el nombre de algunos, ¿cierto? ¿Y para qué nosotros utilizábamos, ¿cierto? Estos tipos de géneros discursivos? Lo ocupábamos, ¿cierto?, para analizar críticamente los textos, de una forma, ¿cierto?, no obviamente todos tenemos forma de pensar, ¿cierto?, pero debemos ser críticos a la hora de analizar, ¿cierto?, cada uno de nuestros textos que tenemos. Así es. Muchas gracias, Miss. Como los chicos comentaron la semana pasada o el encuentro pasado, estuvimos viendo precisamente los géneros discursivos y entendiendo que para el análisis crítico nosotros teníamos que entender el texto y cómo se relaciona al género discursivo al cual corresponde. Eso es lo que nosotros teníamos que analizar y por eso lo vimos también la clase pasada. Recordemos que estamos analizando los textos de los medios masivos de comunicación y considerando diferentes elementos. Y en esta clase vamos a considerar la veracidad de la fuente de información o de la información.
Por lo mismo, es importante recordar un poquito qué es la fuente de información. Una fuente de información es de donde vamos a sacar todo, todos los elementos necesarios para nuestros propósitos. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una investigación, mi fuente de información puede ser una enciclopedia, puede ser alguna entrevista, y se clasifican de acuerdo al soporte. El soporte que sostiene en realidad la información. Por ejemplo, puede ser textual, como podría ser una enciclopedia, como podría ser un periódico, puede ser gráfica, sé que estamos hablando de alguna imagen, que también nos puede servir como fuente de información, puede ser también sonora, si que yo en una investigación, por ejemplo, entrevisto a alguien y luego escucho esa entrevista, la fuente de información va a ser de carácter sonora. También puede ser audiovisual, si que mis datos o la información que estoy extrayendo lo puedo sacar de un video, por ejemplo, o electrónica, que son todos los sitios web que nosotros podemos visitar para extraer información. Por tanto, la fuente de información es de donde nosotros vamos a extraer la información, de donde nosotros vamos a inspirarnos, vamos a parafrasear o vamos a copiar derechamente la información que nosotros vamos a emplear. Y por lo mismo dice acá, al realizar una investigación o una lectura informativa, es importante que estés atento al valor y a la confiabilidad de la fuente. Y vamos a definir estos dos conceptos. El valor tiene que ver con qué tan pertinente es esa fuente de información para mis propósitos. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una investigación histórica, quizá una entrevista va a tener un valor distinto a si yo estoy haciendo una investigación relacionada a la fonética, por ejemplo. O si es que yo estoy haciendo una investigación de carácter económica, quizá una entrevista no me va a ser tan pertinente para mi propósito. Por tanto, el valor tiene que ver con qué tan pertinente es esa fuente de información para mis propósitos, y la confiabilidad tiene que ver con qué tan verdadero es eso que me están diciendo. ¿Será verdad o no? ¿Puedo confiar en esta fuente de información o no? Y la confiabilidad adquiere un rol importante, sobre todo hoy en día. Abajo aparece un texto y menciona que en la actualidad comunicar y publicar información está al alcance de cualquier persona. Antes no era así. Antes no cualquiera, por ejemplo, escribía una enciclopedia. No cualquiera escribía un libro de información o de consulta. Hoy en día cualquiera puede publicar, por ejemplo, algo en Internet, y uno, como lector, tiene que tener ciertos criterios para saber si es que lo que se me está comentando, lo que se está publicando ahí, es confiable o no es confiable. ¿Puedo tomar esa información como verdadera o no? Por tanto, existen aquí unos márgenes de la ética, por ejemplo, en Internet, que se difuminan. Cualquiera puede publicar una fake news, como lo veíamos en las clases pasadas, y mucha gente puede replicar esa información sin tener ese concepto de ética presente. Así que hoy en día la ética está difuminada, sobre todo en los medios masivos de comunicación, y es el rol de nosotros, los lectores, lo que tenemos que evaluar si que esa información es confiable o no. Por lo mismo, para nosotros evaluar si que esa información es confiable o no es confiable, es verdadera, puedo citarla como una fuente, tengo que analizar estos 4 criterios. Primero, tengo que analizar si que esa fuente de información es actual o no es actual. Si que esa fuente de información fue publicada, por ejemplo, hace 20 años, no va a ser tan pertinente que yo ocupe esa fuente de información hoy en día. Entonces, mientras más actual sea la fuente de información, mucho mejor. Insisto, esto hay que ir comparándolo con el valor. Si que estoy haciendo una investigación histórica, obviamente la información actual puede ser menos relevante que la información in situ en un momento histórico. Pero insisto, tiene que ver con el otro concepto, con el valor. Pero hoy en día, si estamos analizando los textos de los medios masivos de comunicación, es importante que el criterio de actualidad esté presente. Mientras más actual, mucho mejor. El segundo criterio es el de objetividad. Y
como ustedes ya lo saben, ya lo hemos comentado, ser objetivo implica no tener apreciaciones personales respecto de la información. Si es que nosotros, por ejemplo, vamos a consultar una fuente de información y está llena de matices, está llena de interpretaciones personales, está llena de adjetivos personales, esa fuente de información no va a ser objetiva y por tanto no podemos confiar, porque es una percepción de la realidad y no es objetivo, no es certero lo que se está mencionando, sino que está matizado. Puede generar un efecto, por ejemplo, distinto. Si es que, qué sé yo, un periodista busca generar una polémica, no va a ser objetiva esa fuente de información. Por eso ustedes, como lectores chiquillos, chiquillas, es importante que vayamos teniendo presente ya estos dos conceptos. Mientras más reciente la información, mucho mejor, y si es que no tiene apreciaciones personales, también va a ser mucho mejor. El tercer punto es la autoridad sobre el tema. Es distinto que hable un experto en un tema que hable una persona cualquiera. Por lo mismo, ustedes, por ejemplo, tienen más confianza en que yo, profesor de lenguaje, esté hablando de esta materia y no esté hablando, por ejemplo, mi mamá que está aquí en la casa, ¿ya? Porque yo tengo más autoridad sobre el tema. Por lo mismo, es importante que la persona que esté entregando la información sea una autoridad competente en el área. O bien, esa persona que está entregando la información cite a alguna autoridad competente que incluya los dichos de otro. ¿Se entiende de momento, cierto? Quedo atento aquí en el chat. Perfecto. Muchas gracias. Y finalmente la editorial u organización que publica, que tiene que ver con cuánto prestigio tiene esa fuente de información por otros estudios, ¿ya? No es lo mismo, por ejemplo, citar un periódico que es emergente, que está recién siendo conocido, por uno que ya tiene una tradición y una organización establecida. También hay que considerar quién publica la información y en qué medio lo hace. Así que tenemos estos 4 criterios para saber si una fuente de información es confiable o no es confiable. El primero, de actualidad, que sea más reciente, mucho mejor. El segundo, que sea objetivo, que no tenga apreciaciones personales, comentarios, no sea tendencioso. Tercero, que la autoridad que emite o la persona que emite sea una autoridad competente en el área, o bien cita alguna autoridad competente. Y finalmente, el prestigio que pueda tener el medio de comunicación o la organización que publica. Estos 4 elementos nos sirven a nosotros para discriminar si es que una información es confiable o no es confiable. Si es que la información que se está presentando la podemos citar nosotros o no la podemos citar. Actividad. Por ejemplo, vamos a ir haciendo una actividad aquí entre medio para quedar más o menos clarito y ver cómo interfieren e intervienen estos 4 criterios. ¿Miss? Ya, vamos a leer, ¿cierto?, este pequeño texto. En una conversación con el desconcierto, el doctor Sebastián Ugarte, médico jefe de la unidad de paciente crítico de la clínica Indisa, se refirió a la alarmante nueva cifra de casos de COVID-19 en el país, habiendo alcanzado los 1.427 nuevos contagios en un día. La cantidad de exámenes explica solo una parte del incremento, afirma el doctor Ugarte. Recordemos que se realizan exámenes y al aumentar la pesquisa se podría diluir la cantidad de casos, pero se sigue manteniendo una tasa de positividad al alza, señala explicando que lo anterior refleja la presencia de otros factores, como la circulación viral en la comunidad. Hay 3 elementos que ocurren en simultáneo. Por un lado, se está verificando una mayor circulación del virus en la comunidad, con un desplazamiento de los casos hacia zonas de la región metropolitana con mayor densidad poblacional. Además, se está haciendo más testeos, lo que hace que se identifiquen una mayor cantidad de casos, agrega. Y ahí, ¿cierto?, sale donde sacamos la información, ¿cierto?, de un diario muy conocido, ¿cierto?, que es en la región metropolitana. Si alguno, ¿cierto?, recuerda o más o menos sabe, el doctor Sebastián Ugarte, ¿cierto?, más conocido hoy en día como el doctor del pueblo.
Ahí sí. Tenemos acá, chiquillos, dos niveles. Una fuente de información, que es el desconcierto, ¿cierto? El desconcierto cita a otra fuente de información, que sería Sebastián Ugarte. Entonces, tenemos dos niveles de cita. Ahora nosotros lo que tenemos que analizar es, el doctor Sebastián Ugarte, ¿es confiable o no es confiable para el desconcierto? Y para hacer eso, lo vamos a analizar en esta pregunta. ¿Qué criterios se cumplen con respecto a los dichos del personaje como una fuente de información confiable? Recordemos que los 4 criterios, lo tengo acá arriba como una ayuda a memoria, es el de actualidad, objetividad, autoridad sobre el tema y editorial u organización que publica. ¿Puede el desconcierto confiar en el señor Ugarte? Esa es la pregunta. ¿Puede o no puede confiar como una fuente de información? Le voy a dar, yo creo que unos 4 minutitos o 3 minutitos para que ustedes puedan ir resolviendo esta pregunta. Bien, chiquillos, ya hubo tiempo suficiente, ya están interactuando en el chat. Ahora hay que ir verificando si que cada uno de estos criterios se cumplen o no en ese pequeño texto que teníamos en la diapositiva anterior. ¿Miss? Ya, entonces, el primer criterio que tenemos que es la actualidad. Señor Cristóbal Obando, ¿sí o no se cumple este primer criterio en el chat o active su micrófono? Atenta. Sí, muy bien. ¿Y por qué? Justifíqueme el por qué se sigue entonces este criterio, ¿es cierto? Ya cumple la actualidad. Porque es de hace poco tiempo. Ya, muy bien, ¿cierto? Es muy reciente. Muchas gracias, excelente Cristóbal. Se cumple el de actualidad, como bien dice Cristóbal, porque es una noticia. Ya sabemos que el medio actual, este tema predomina. Así que es importante entender eso. Es actual porque también el tema está en la contingencia. No sabemos cuándo fue dicho, pero sabemos que por el tratamiento del tema, porque se trata este tema, porque este caballero aparece, por ejemplo, en los medios masivos de comunicación todos los días, sabemos que es actual. Muy bien. Gracias, mister. Bien, el segundo criterio, ¿cierto? Tenemos la objetividad. Señorita Catina, ¿se cumplirá este criterio de objetividad? Se fue la Catina, parece. Ahora sí. Ah, ya, perfecto. Sí. Catina, ¿se cumplirá este objetivo? En este caso, el criterio de la objetividad. Sí, sí se cumple el... ¿Y por qué se cumple este objetivo? Se cumple porque él, al comunicar los distintos datos, tiene él un respaldo que es su carrera como médico. Entonces nosotros ya tenemos la confiabilidad de que sus datos son verdad. Muchas gracias. Excelente vista en el punto, Catina, porque si hablamos de ser objetivo, ¿cierto? Y además que, como decía también el mister y comentaba Cristóbal, ¿cierto? Aquí obviamente es súper reciente, además la noticia, lo que estamos viendo también del COVID-19, además, ¿cierto? Es una persona que objetivamente es doctor y está entregando, ¿cierto? Una información. Excelente. El objetivo, además, ¿cierto? Por el respaldo que tiene su carrera, es, si analizamos acá, lo que él comenta no es percepción personal, no es comentario ni tampoco es una interpretación personal de la realidad, sino que habla en base a datos, en base a los estudios que él también maneja. Así que no hay mayor percepción personal respecto de eso. Además, mister, que él igual está trabajando inserto en cierto lo que tiene que ver con el COVID. ¿Y quién más que él para entregar también y ser objetivo y entregar la información? Ahí nos pasamos obviamente al tercer punto, pero ahí lo vamos Exacto. a Excelente. analizar. Seguimos entonces. El tercer criterio tenemos la autoridad sobre el tema. Le voy a pedir a el señor Lucas Cárdenas. ¿Este criterio se cumplirá? ¿La autoridad sobre el tema? Sí, excelente, Luquitas. ¿Y por qué este criterio, cierto, el tercero? Tenemos la autoridad sobre el tema. ¿Por el chat o activas tu micrófono? Justifícame tu respuesta. Porque se sabe sobre su cargo y sobre todo lo que se está encargado. Excelente, Luquitas. Muchas gracias por su aporte. Exacto.
ahí Lucas dio obviamente en el clavo. Es una autoridad competente en el área porque nosotros ya lo conocemos su currículum, es un médico y quién es más pertinente para hablar de este tema que no sea un médico. Así que obviamente es una autoridad en el área. Y finalmente nos queda el cuarto punto, Miss. Exacto, el cuarto criterio, ¿cierto? Le voy a pedir a la señorita Isabela Gómez si el cuarto criterio se cumple, la editorial u organización que publica. Isabela, activa tu micrófono o por el chat. Sí se podría cumplir el último punto. ¿Criterio? ¿Ya? Sí, porque lleva varios años y tiene sedes también. Y Muchas gracias. el editorial es la persona que dirige el director. Ya, muchas gracias Isabela. Excelente tu Bien, respuesta. Isabela, excelente entonces esa parte, ¿cierto? La editorial es quien publica. Y ya sabemos que el desconcierto, tenemos la fuente de información, es un medio reconocido. Y si es que alguien, por ejemplo, cita o participa dentro de una entrevista con este medio, sabemos que debería ser una autoridad más o menos competente porque la línea editorial es así. Así que muchas gracias también a todos los que aportaron, estuvieron muy acertados. Y en consecuencia, si es que cumplimos nosotros con estos 4 objetivos, podemos decir entonces que el señor Ugarte en esa entrevista es una fuente de información confiable. Se entiende entonces que para nosotros lograr citar a alguien o lograr parafrasear alguna información, es importante tener presente estos 4 criterios para nosotros evaluar si es que esa información es verdadera o no es verdadera, o es confiable o es menos confiable. Así que por lo mismo es importante en un análisis crítico de los textos de los medios masivos de comunicación tener presente estos 4 criterios. Bien, podemos continuar entonces, chiquillos, ya que la reconexión ha funcionado bastante bien, así que vamos a continuar con lo que nos faltaba para ya entrar a la conclusión de este encuentro virtual de aprendizaje. Acá, obviamente, ustedes no alcanzan a ver nada, pero este es un material complementario que yo le voy a enviar a lo que finalice este encuentro virtual para que ustedes también puedan identificar si es que la fuente de información son confiables o no, la fuente de información de las páginas web. Y aparecen estos criterios que son ciertas preguntas que ustedes tienen que ir haciéndose al momento de analizar una página web. ¿Ya? Entrar a explicar esto nos va a llevar un poco más de tiempo, pero sí hice el resumen que aparece acá y ese sí lo puedo proyectar. En el caso de un sitio web, chiquillos, ustedes tienen que analizar casi lo mismo que si analizamos cualquier otra fuente de información. Ahora sí, hay otro elemento, por ejemplo, como en el caso de la exactitud, de la información. Si es que podemos hallar quién publica la información, en el caso de la autoría, saber el dominio, por ejemplo, si estos dominios son más confiables que algunos otros. Ahí en el material complementario ustedes lo pueden ir analizando. Si es que la información es objetiva, si es que hay pocos anuncios, por ejemplo, eso también le da un carácter de confiabilidad a la fuente de información. El mismo elemento que mencionábamos en la otra fuente de información, si es que es actual o no es actual. Y la cobertura, si es que es accesible o no la información, o hay que pagar, o requiere mucho, por ejemplo, componentes de mi computador para poder visualizar la información, o del celular, qué sé yo, dependiendo de dónde estemos viendo la información. Por tanto, estos 5 elementos también a nosotros nos sirven para analizar la confiabilidad en el caso de los sitios web, porque sabemos que en Internet y en los medios masivos de comunicación, como mencionábamos en un principio, todos pueden escribir y hay muy poca ética respecto de lo que se escribe. Así que es importante que nosotros como lectores tengamos presente estos 5 criterios también para analizar si es que un sitio web y la información que nos está entregando es confiable o no es confiable. Finalmente, vamos a analizar
y complementar la explicación con un video. Así que pongan bastante atención. Este es un programa de TVN y que es bastante interesante tenerlo presente sobre todo para estos efectos. Esta imagen que está detrás mío es muy, muy triste. Es un niño que supuestamente está en un hospital chileno. Daniel Silva nos va a decir si es verdad o no. Mire con atención esta foto. Fuerte, ¿o no? Una guagua en el hospital Sotero del Río. O al menos eso dice la descripción de las dos cuentas de Facebook que la subieron el 19 de noviembre. La imagen remece a cualquiera. De hecho, en pocos segundos se convirtió en tendencia y fue compartida casi 1000 veces. ¿Verdadero o falso? Falso. De hecho, esta misma imagen fue asociada a hospitales de Perú, Argentina, Venezuela y El Salvador. ¿Cómo lo supimos? Ponga atención porque usted también puede ser un cazador de fake siguiendo unos simples pasos. Si está en un computador, ya sea Mac o Windows, y aparece una imagen en Facebook, por ejemplo, que le genera una emoción fuerte, antes de compartirla, realice los siguientes pasos. Botón derecho sobre la imagen. Se van a desplegar una serie de alternativas. Usted tiene que elegir la que dice buscar en Google. Inmediatamente el buscador va a desplegar todas las veces que ha sido utilizada esa imagen y en qué tipo de publicaciones. Otra opción, en la parte superior derecha de este buscador puede hacer clic en imágenes. Luego entra a la cámara de fotos y le va a entregar dos alternativas: pegar la dirección web o subir la fotografía desde su computador. Los resultados son los mismos. Esto también se puede hacer en el teléfono. ¿Cómo? Muy sencillo, solo tiene que descargar la aplicación Search by Image, ya sea en iPhone o en Android, y tiene que subir la fotografía. Y para cerrar el círculo volvemos a la imagen de la guagua hospitalizada. Según nuestra búsqueda, determinamos que era falsa, fake. Esta imagen fue tomada en un hospital de Brasil en junio del 2018. Siguiendo estos simples pasos, usted también podría convertirse en un cazador de fakes. De verdad, se los digo, Daniel Silva semana a semana nos va a enseñar cómo no pisar el palito maestro. Y hay hartos términos, además. Sí, hay muchas cosas. Hay hartos conceptos que estaría bueno que Daniel nos fuera contando para verificar. Sí. Bien, ahí nosotros teníamos un video, ¿cierto?, que se alinea precisamente con lo que estuvimos viendo en esta clase, que tiene que ver con la veracidad de la información. Es importante, como ya les mencioné anteriormente, que nosotros, los lectores de estos textos, seamos los que tengamos que tener una visión crítica respecto de la información que se nos entrega. Por lo mismo, el objetivo de esta clase es analizar críticamente, ¿cierto?, los textos de los medios masivos de comunicación y considerando la veracidad de la información. Y acá aparece claramente cómo nosotros podemos identificar si que la información es verdadera o es falsa, sobre todo las que nos producen una emoción fuerte. Muchas veces esos textos que generan una emoción fuerte tienden a ser viralizados más rápido, pero no son analizados críticamente para saber si que esa información es verdadera o no. Hacemos el análisis MIS. Ahí sí. El análisis, ¿cierto? Que analizamos críticamente, no solo lo podemos ver en los textos, sino que también en lo que hoy en día es muy viralizado, ¿cierto? Como son las redes sociales. En este caso hay muchos programas también, y este programa que es muy nuevo, ¿cierto?, que tenemos en TV. Entonces, les voy a pedir a la señorita Javiera Valenzuela que me diga qué fue lo que vimos hoy día en clases de lengua y literatura. Javiera Valenzuela, ¿por tu chat o activas tu micrófono? Hola. Hola, Javiera. Bueno, hoy día vimos las fuentes de información y cómo asegurarnos que eran confiables y cómo tener nosotros el criterio para asegurarnos que son confiables o no. Vamos a hacer una pregunta más abierta y aquí sí necesitamos que haya harta interacción. ¿Cree que lo que vimos es importante o no? Para ustedes, ¿creen que es importante lo que vimos? Sí. Sí, sí, muy bien. Muy bien, Isabela. ¿Es importante o no? En el chat, vayan comentando, chiquillos. O por micrófono. Sí, todos Sí, dicen dice que sí, Javiera. mister. Sí, Hay por unas acá, manitos Karen, levantadas. Francisco, Tailín, perfecto. Leandro, Lucas Torres. Perfecto. Lucas Fabián, obvio, dice.
Muy bien, se presenta información que no es confiable. Cristóbal Obando, muy bien. Excelente, chiquillo. Eso es lo más importante, ¿cierto? Que nosotros valoremos lo que estamos viendo, porque no es un contenido que sirve solo para lenguaje, ¿cierto? No es un contenido que sirve solo para mi materia o que sirve para contestar una prueba, sino que le sirve a usted en su formación para el día a día. Estamos invadidos, ¿cierto? Estamos invadidos de textos de los medios masivos de comunicación. Estamos haciendo clase, incluso empleando estas vías online, y es importante tener ciertos criterios para saber si que lo que estamos viendo, lo que estamos analizando, lo que estamos incluso difundiendo y compartiendo es verdadero o es falso. Así que muchas gracias hoy día, chiquillos, estuvieron impecables, muy participativos en las diferentes clases, y espero que también esto se replique en las demás asignaturas. ¿Mis palabras al cierre? Sí, como señala usted, mister, ¿cierto? Hoy en día estamos invadidos con los medios masivos de comunicación, y qué mejor que darnos cuenta, ¿cierto?, cómo podemos nosotros también, como televidentes, ¿cierto?, o que estamos detrás de un computador, como lo estamos haciendo hoy ahora con los encuentros virtuales, qué criterios podemos también tener nosotros para darnos cuenta que si son actuales, que si hay una objetividad, ¿cierto?, que si es confiable también, y de repente no creer todo lo que se aparece en los medios también de comunicación, tanto escritos como los medios de televisión o radio, o ahora Instagram, Facebook, ¿cierto?, Twitter, que igual son redes sociales que estamos ocupando, ¿cierto?, constantemente. Eso, y agradecida de la clase, ¿cierto, chiquillos? Lo estamos viendo el día viernes. Nos volvemos a encontrar nuevo en encuentros virtuales. Que estén muy bien, tercero medio. Nos vemos. Bien, chiquillos, entonces... ¿Terminó? Sí, ¿quiere más clase? Pasó volando. ¿Quiere más clase? Bien, chiquillos, lo que se viene, ustedes saben que está alineado todo el análisis crítico de los medios masivos de comunicación. Lo que hemos estado viendo son todos los criterios, y posteriormente lo vamos a tener que evaluar esto de manera integrada, es decir, considerando el género discursivo, las clases anteriores, la ideología, qué sé yo, que puede estar escondida, y eso es lo que vamos a ir analizando después de manera integrada, todos estos criterios, en una evaluación obligatoria para cada uno de ustedes. Ahí sí que... ¿Qué? Una evaluación obligatoria. Pero ahí lo vamos a ir comentando Prueba para que lo online. vayan visualizando, para que tengan presente. Bien, chiquillos, nos estamos viendo entonces. Estamos listos con el tiempo, así que muchas gracias por su participación, por sus aportes. Y en la siguiente clase seguimos analizando otro criterio también de los medios masivos de comunicación. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por su tiempo y por permitirles Muchas gracias a usted, profe. Muchas Chao, gracias. chiquillos, que estén Estamos bien. bien. Nos vemos. Chao, cuídense. Cuídense. Chao. Chao. Chao.